Buenas noches. ¿Cómo están? Qué bueno verlos. Qué lindo estar juntos. Qué lindo cantar al Señor. Amén. Qué lindas canciones. Qué lindo tiempo por reconocer al Señor, ¿no? Poder expresarle nuestro amor al Señor. La verdad es que creo que más que nunca necesitamos afirmar eso en nuestras vidas, ¿no? Volverlo una práctica. Poder decirle al Señor cuánto lo amamos, cuán importante es para nosotros, cuánto le debemos. Amén. Quiero invitarte a abrir tu Biblia en el Salmo 56. Salmo 56. Vamos a leer el Salmo entero. Cuando lo tenés me avisas, lo encontramos. Vamos acá. Excelente servicio. Aleluya. Ya lo tenemos acá. Gracias. Muchas gracias, Caro. Al músico principal, sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante, Mictán de David, cuando los filisteos lo prendieron en Gat. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas. Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Amén. Me gustó este salmo porque este salmo expresa un poco de lo que dice que era cuando los filisteos lo atrapan a David. Los filisteos eran los enemigos de David, uno de los enemigos que él tenía, una nación enemiga, y lo atrapan a él. Y él escribe ese salmo en esa situación. Y yo pensaba, en estos días estaba meditando en la pasión del Señor. Y quiero aclarar acá que la pasión del Señor está bien dicho, porque la palabra pasión cambió de significado con el tiempo, ¿no? Cuando hablamos de la pasión de Cristo, está bien dicho, pero la palabra pasión no tiene nada que ver con lo que es hoy. ¿eh? Hoy asociamos la pasión con estar apasionado por algo, porque estoy apasionado por una persona, estoy apasionado por una comida, por un auto, estoy apasionado y tiene que ver con esto. Pero el origen de la palabra pasión es sufrimiento. ¿Sí? Ese es el origen cuando la palabra empezó a usarse. Entonces, cuando hablamos de la pasión de Cristo, hablamos del sufrimiento de Cristo. Si usted vio la película La Pasión de Cristo, está bien puesto el nombre. Está hablando del sufrimiento. Nada más que la palabra cambió de significado con el tiempo para nosotros. Y yo pensaba en la semana de la pasión de Jesús, que empezó esos días previos a cuando él dice, tengo que ir a Jerusalén, y él sabía
a qué iba a Jerusalén. Él sabía que lo iban a atrapar, que lo iban a capturar, que lo iban a juzgar, que sus amigos lo iban a dejar solo, que uno de sus discípulos lo iba a traicionar. Él sabía todo, pero sin embargo decide ir ahí a hacer esto. Sabía que iba a pasar un juicio, que iba a ser una farsa, porque el juicio de Jesús fue una farsa armada por los religiosos para condenarlo. Entonces, yo me ponía en la piel de Jesús y trataba de entender qué sentimientos él habrá tenido, porque uno dice, bueno, nosotros sabemos espiritualmente, entendemos por el Evangelio lo que el Señor estaba haciendo, que estaba por vencer a las tinieblas, estaba por vencer a Satán, iba a vencer la muerte. Nosotros eso lo podemos entender porque está claro ahí. Pero no sé si podemos realmente experimentarlo, ¿no? No sabemos, yo por lo menos, yo no puedo decir que alguna vez Satanás me tentó a mí. Sí, no puedo decir esto, ¿no? Jesús varias veces se enfrentó con Satanás en su vida, fue tentado por el diablo mismo, ¿no? Yo creo que a nosotros nos atacan unos pequeños espirititos, unos pequeños demonitos, y a veces con eso ya alcanza, ¿no es cierto? Pero Satanás mismo, el príncipe de las tinieblas, Jesús tuvo que enfrentarse a él como hombre. Y estamos hablando de cosas muy, muy tremendas, ¿no? De unas batallas tremendas ya en el desierto. ¿Se acuerdan cuando él empezó su ministerio? 40 días ayunando. Yo no sé cuánto tú has ayunado, pero yo lo máximo que ayuné fue 3 días. Y él estuvo 40 días ayunando sin comida y sin agua, sin comida. Entonces, Jesús estuvo a otro nivel siempre, ¿no? Ahora, yo pensaba esto. Sí puedo identificarme y conectarme con Jesús en su parte humana. Porque cuando uno lee la escritura y uno conoce la cultura hebrea, Jesús y sus discípulos, cuando Jesús va a su pasión, a su muerte, tenía 33 años. O sea que si nosotros consideramos que el año cero, cuando empezamos a contar la historia del occidente, el año cero, hoy estamos en 2023, y si nosotros consideramos que el año cero fue el nacimiento de Jesús, o sea, en el 2033 se cumplirían 2000 años de la muerte de Jesús, ¿sí? En el 2033, dentro de 10 años se cumpliría. Hay estudiosos que dicen que no, que está mal hecha la cronología y que en realidad Jesús nació 6 años antes de lo que dice la fecha. Porque en esa época ustedes saben que era un problema, ¿no? No había registro civil, no había computadora, nada. Bueno, dice que le erraron 6 años. Entonces Jesús nació 6 años antes. Entonces en 2027 se cumplirían 2000 años de la muerte de Jesús. O sea que falta muy poquito. De cualquier forma falta muy poquito. Entonces hay una parte humana que nosotros podemos considerar, porque Jesús vino y vivió como hombre en Galilea, vivió en Israel como hombre. Y a los 33 años fue a la cruz. Y ustedes saben que en el contexto hebreo esa edad es muy importante, porque Jesús, todo lo que hacía, todo lo que él hizo, toda su vida, todo estaba escrito desde antes lo que iba a pasar, ¿sí? Estaba escrito en la palabra, todo lo que él iba a hacer estaba escrito. Entonces, por ejemplo, él empezó su ministerio a los 30 años. A los 30 años Jesús empieza el ministerio público. Aunque él estaba muy preparado desde antes, pero a los 30 años él empieza. Y esto no era casualidad, porque tenía que ser a los 30 años. Estaba todo profetizado. Ahora, ustedes imagínense, un hombre en esa época, a los 33 años, estaba en el mejor momento de su vida. Jesús estaba en el mejor momento de su vida. Hoy nosotros tenemos un promedio de vida mucho más, una expectativa de vida mucho más larga que en esa época. Entonces voy a los 40, a los 50 años, puedo estar viviendo una vida plena. Pero en esa época la vida era mucho más corta. La vida de la gente era más corta porque no había medicina, no había ciencia. Te agarraba cualquier flu y te mataba. Esa es la verdad, porque no había nada que te ayude. Solamente Dios, no había forma de salvarte. Una persona tenía fiebre, le agarraba una peste y las posibilidades de que muera eran muchísimas, porque no había forma. Y eso no hace mucho que se solucionó eso. Entonces, yo me quiero poner en el aspecto de Jesús como hombre, que sabe lo que va a enfrentar. Y para mí el Salmo 56 habla mucho de lo que él como Mesías va a enfrentar.
Porque David es un tipo de Cristo. David, el que escribe este salmo, es un tipo del Mesías. O sea, nosotros en David podemos ver muchas cosas que Jesús, David era profeta. Cuando escribía algo, estaba escribiendo sobre sí, pero también estaba escribiendo sobre el Mesías. Y él habla, fíjense lo que él dice: el día en que temo, yo en ti confío. Y al principio dice: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Y yo pienso en Jesús y todo lo que Jesús enfrentó, y pienso en, y pienso en el Señor, y pienso el aspecto que yo quería enfatizar hoy, era el aspecto del temor al hombre. Porque lo otro, ya le digo, lo otro es muy elevado, ¿sí? Que se enfrentó a Satanás, que se enfrentó al infierno, como decía la pastora, descendió al infierno, wow, todo un montón de cosas, pero hay algo que podemos conectar mucho con él, que es el temor del hombre. Porque en definitiva, cuando analizamos la pasión de Cristo, ¿qué es lo que nos impacta? Lo que nos impacta a nosotros es lo que el hombre le hizo. Como lo latigaron, con ese látigo con púas que le pegaban en la espalda y lo destrozaron. Nos impacta cómo lo colgaron de esa cruz, del madero. Le crucificaron, le clavaron clavos, no en la mano, sino acá. Acá le clavaron, porque si eran las manos se rompe, ¿no? Se desgarra. Pero le clavan acá, en este lugar, le clavaban aquí. Imagínense, un clavo enorme para que él se sostenga el cuerpo. Y le ponían un trozo de madera en los pies para que él se apoye ahí. Entonces el crucificado era una muerte espantosa. Porque ¿qué es lo que no podía hacer? No podía respirar. Entonces lo que hacía era fuerza para poder respirar. La famosa llaga de Jesús. ¿Qué era la llaga de Jesús? La que nos sana. Era la llaga de la espalda. La que se forma en el crucificado cuando él se va moviendo. Para poder respirar, él se va moviendo y se va formando una llaga en la espalda. En la altura de la columna se forma una llaga con la madera. Una muerte atroz. Un crucificado podía estar días colgado de la cruz hasta morir. Pero Jesús murió en unas pocas horas, porque no murió de muerte, no murió como mueren todos los crucificados. Por eso cuando el soldado viene, el centurión, viene la tormenta, cuando él muere viene la tormenta, el centurión viene y le clava un lanzazo. ¿Para qué? Para asegurarse que muera, porque eran muy pocas horas. Había estado desde la mañana hasta las 3 de la tarde. Jesús tenía que morir a las 3 de la tarde porque estaba escrito. El sacrificio de la tarde es a las 3. El cordero de la Pascua se sacrificaba a esa hora. Él tenía que morir a esa hora. Nada es casualidad en la Biblia. Pero entonces el soldado viene y dice: yo le clavo un lanzazo, porque si no, ¿qué hacían? Le rompían las piernas. ¿Para qué le rompían las piernas? Porque si estaba vivo, que no se escape. Le rompían las piernas. Pero a Jesús no le pueden romper las piernas. ¿Por qué? Porque está escrito: no será roto hueso suyo. Está profetizado que al Mesías no le pueden romper los huesos. Entonces no permite el Señor, y los romanos, en lugar de romper las piernas, le clavan una lanza, y cuando le clavan la lanza sale del costado sangre y agua, dice. ¿Por qué? Fisiológica, médicamente hablando, sale agua y sangre porque el corazón le había explotado. Cuando a una persona le explota el corazón como un infarto, le sale agua y sangre, por eso es. Está diciendo: Jesús murió de otra cosa. ¿Usted me está entendiendo? ¿Está claro lo que estoy explicando? Entonces, básicamente, lo que a nosotros nos impacta de la muerte de Jesús, de la pasión de Jesús, es lo que la gente le hizo. Nos impacta eso, lo que los romanos le hicieron, lo que los judíos le hicieron, lo que las personas le hicieron. Y él tuvo que enfrentar ese miedo, todos esos días tuvo que enfrentar ese miedo permanentemente, y él decía: Padre, si puedes librarme de esto, por favor. Porque él sabía lo que le iba a esperar, una agonía tremenda por lo que los hombres le iban a hacer. Y yo creo que ahí todos podemos conectar con Cristo, todos podemos conectar con el Señor como humanos, porque nosotros todos en algún momento somos presa del temor del hombre. Si yo quiero, yo te podría mencionar algunas cosas nomás, pero nosotros, es impresionante la cantidad de cosas que hacemos en la vida y la cantidad de cosas que no hacemos por temor del hombre. Nosotros vivimos desde chiquitos con miedo a que la gente se burle de nosotros. Tenemos miedo que el hombre se burle de nosotros.
¿Y cuántas veces uno ni siquiera hace una pregunta en una reunión porque, ay, sí quedo como un tonto? ¿Sí? Y preferís ser un ignorante toda la vida que ser un tonto por un minuto. Porque no querés preguntar, porque tenés miedo de la burla del hombre. Tenemos miedo de la burla del hombre. Tenemos miedo a qué va a decir el otro, qué van a decir de mí. ¿Qué pasa si emprendo y me sale mal? ¿Qué pasa si inicio algo y no me va bien? ¿Qué van a decir de mí? Vivimos con miedo al qué va a decir la gente. Tenemos temor a pasar vergüenza. Tenemos miedo de enojar a las personas. Tenemos miedo de que las personas se enojen con nosotros. Tenemos miedo a ser rechazados por otros. Tenemos miedo de que alguien nos menosprecie, nos trate de menos, nos insulte. Todo eso que estoy mencionando le pasó a Jesús en una semana. Todo. Insultos, menosprecios, rechazo, burlas. Si vos lees el Evangelio te vas a dar cuenta de todo lo que el Señor enfrentó. Y son las cosas que nosotros enfrentamos a lo largo de la vida. Pero Él estaba tan determinado a cumplir la voluntad de Dios, que Él dijo, Padre, si puedes, evita esto, pero que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice que puso su rostro como un pedernal, dice, le puso su rostro como una piedra muy dura, y fue hacia Jerusalén sabiendo lo que a Él le esperaba. Y eso es un ejemplo tremendo para nosotros, porque muchas veces nosotros no alcanzamos las metas y los proyectos que Dios tiene para nuestra vida simplemente porque tenemos temor del hombre. ¿Cuánta gente quiere emprender cosas y dice, no, pero yo cómo voy a emprender? ¿Quién soy yo para emprender? Es increíble lo que el miedo puede hacer. Es increíble cómo el miedo puede paralizarte. Es increíble lo que el miedo al hombre puede impedir que vos hagas. A veces una persona está años dando vuelta en círculos sin tomar una decisión porque tiene miedo. Tiene miedo de ir al banco a hablar sobre una deuda. Siempre yo me encuentro con personas que tienen miedo porque tienen deudas en mi país, por ejemplo, y tienen miedo de ir a... Y yo le digo, no, andá y sentate con el acreedor, negocialo. Porque yo te puedo asegurar que ese hombre está deseoso que vos le pagues, está deseoso de tener una entrevista. Y ¿sabe qué? Cuando vos estás endeudado a veces ni el teléfono querés atender. No sé si a usted le pasó. Pero yo he conocido gente que ni contesta el timbre en la casa por miedo al acreedor. Y a veces el que viene a traer una bendición, pero él por las dudas no atiende. Porque tiene miedo. El miedo es una trampa tremenda. Y yo te puedo asegurar que en la mayoría de los casos, cuando la persona va y se sienta con el acreedor le dice, sí, vamos a hacer los planes, muy cómodos. Porque él quiere recuperar su dinero, él ya da por perdido ese dinero. Y vos estás sufriendo por miedo a que vas a perder tu crédito, que vas a perder esto. Todo por miedo, un miedo en tu mente. Pero básicamente es miedo al hombre. ¿Cuántas personas tienen sueños? Pero ni siquiera se animan ni a abrir la boca y decirlo. Porque tienen miedo que alguien se burle. ¿Quién sos vos para soñar eso? ¿Quién sos vos para... ¿Por qué a vos podrías hacer eso? Si uno mira la historia de la humanidad, las personas que lograron cosas, fueron personas que muchas veces no tenían las condiciones para hacerlo. No tenían las condiciones, pero tenían un sueño. Y fueron capaces de creer en ese sueño y jugarse por ese sueño. Y vieron la victoria, tuvieron victoria, enorme victoria, y lograron cosas extraordinarias, porque pudieron vencer el temor al hombre. El temor al hombre, dice la Biblia, que es una trampa impresionante. Yo siempre lo menciono. En Proverbios 29, 25, dice que el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Si vos sos una persona temerosa de las personas, sos temeroso del hombre, vas a estar como en una trampa. Vas a estar como atado, sin poder avanzar. Y ahí es como que vos en tu inconsciente tenés escrito, no, seguramente a mí ese trabajo que yo quiero no me lo van a dar. Y ni siquiera vas a buscar ni presentar tu currículum, ni vas a ir a la entrevista porque tenés miedo.
O pensás que nunca vas a poder tener tu compañía porque a vos no podés. Y en definitiva, te quiero decir que es un miedo que solamente está en tu mente. No hay ni una realidad que esté escrita que diga, vos, fulano de tal, no podés hacerlo. No existe eso. En ningún banco están diciendo, a menos que vos ya tengas, no sé, seas famoso por tu deuda ahí, en ningún lugar están diciendo, no, a tal persona no le vamos a dar. No. El problema no es que no te den. El problema es que no lo intentes. El otro día estábamos viendo una señora, un país asiático, que está en el libro récord, del libro Guinness de los récords, porque rindió su examen para licencia de conducir más de 900 veces, ¿no? Asiática, ¿no? Más de 900 veces rindió su examen para la licencia de conducir y obtuvo la licencia de conducir. ¿Eh? ¿300 veces? No, no, mucho más. Fíjate vos, Julia. No, era una barbaridad, pero yo con 30 ya no me presento más. Entonces, hermano, a lo mejor vos por miedo no rendís tu licencia y eso es tremendo, ¿no? Porque yo conozco tantas personas que tienen miedo a obtener su licencia, tantas personas. Jóvenes, no jóvenes, hombres, mujeres, que tienen miedo. Y cuando se animan, cuando uno está ahí, animate, andar, rendí, y cuando rinden, después dicen, wow, qué lindo que es manejar, qué alegría poder manejar, que nadie me lleve, nadie me traiga, ¿sí? Imagínense, me quedé corto. 960 intentos, aleluya. Miren, fíjense esa persistencia. Y entonces uno dice, bueno, entonces lo que yo les decía es, eh, vieron Raymond, nuestro amigo Raymond que estuvo acá. Él, cuando le regalan el auto, sus tías le regalan el auto de repente. Era una cosa milagrosa en Sudamérica, te regalan un auto. Y de repente él, ¿y yo ahora qué hago con el auto? Tienes que ir y rendir y sacar tu licencia. Pero pastor, y esto y aquello. Y la última vez que cuando él hablaba, hace poco cuando yo estuve en Argentina, él me decía, pastor, no sabe cómo me gusta a mí conducir el carro, cómo yo disfruto de eso. Y lo que yo me estaba por perder, dice, por miedo a ir a rendir esa bendita licencia, estaba perdiéndome esa hermosura de, porque él vive en un pueblo ahí cerquita, vivía en un pueblo cerca de la ciudad donde estamos nosotros, ahora está radicado ahí en la ciudad, pero antes iba a 30 kilómetros. Y esos 30 kilómetros él disfruta porque es una ruta tranquila, entonces él va manejando, y va orando, va cantando después del trabajo, cuando él viene, cuando va, y está feliz. Porque antes tenía que tomar un ómnibus, un colectivo, y se pasaba horas ahí perdiendo tiempo en esa cosa, y ahora él tiene su carro y está libre. Porque cuando vos vences el miedo, vos te vas ganando libertad. Y cuando vos vivís con miedo, lo que haces es perder libertad. Por eso es importante nosotros en la Pascua poder ver este tema del miedo. Porque todos nosotros en algún punto tenemos miedo. Todos tenemos miedos. ¿Sí? Y el miedo al hombre es un lazo enorme. Y yo quiero que pensemos, Jesús toda esa semana enfrentó muchísimo temor al hombre. Esa sensación de que están conspirando contra él. Él sabía que los saduceos y fariseos querían matarlo, los hombres del templo querían matarlo, porque Jesús era una amenaza para ellos. Y así muchas veces nosotros sentimos que como que alguien nos quiere mal o alguien nos está conspirando, o podemos tener muchos miedos en nuestra mente, reales o no. Pueden ser miedos infundados o pueden ser miedos reales. Pero el tema es que el miedo es algo terrible. Nosotros en una época con mi familia vivíamos en un barrio en Argentina, un barrio muy peligroso. Muy peligroso. Todos los días entraban a robar en una casa, todos los días. La gente estaba ya, no sabía qué hacer, porque todos los días en una casa entraban y te amanecías vos que en una casa entraron a robar, que le sacaron toda la familia, que la familia no pudo hacer nada, y era horrible. A nosotros en esa casa
5 veces intentaron robarnos y nunca pudieron hacerlo. Pero qué horrible que era vivir con esa sensación de que querían entrar todo el tiempo. Vos vivís así como preocupado. Yo andaba con mi teléfono y esperando en cualquier momento me llamen algún vecino diciendo, mire, señor Marcelo, están tratando de entrar a su casa los ladrones. Era así. Y a veces a la noche no podíamos dormir porque escuchábamos un pequeño ruido afuera. Un pequeño ruido, porque un día escuché un ruido en el baño y me levanté. Y cuando me di cuenta, yo me voy al baño y un hombre estaba entrando por la ventana con un machete, usó un cuchillo grande, así un machete, estaba entrando con un machete por la ventana. Y yo ahí le grité, él se asustó y saltó para atrás y dejó el machete ahí y se fue. Y ahí yo me di cuenta de lo que estaba ocurriendo. Estábamos en la mira de los ladrones. Y era horrible vivir así. Era horrible no poder dormir a la noche. Entonces nosotros nos enfrentamos mucho a ese miedo. Y no era ni siquiera que nos roben, sino que nos lastimen, nos hagan algo. Imagínate que alguien que entra con un machete, ¿qué puede pasar? Es algo muy, muy tremendo, ¿no? Entonces, todos vamos a enfrentar el miedo al hombre en algún punto. Y Jesús lo enfrentó tremendamente esa semana. Y yo quiero decirte algunas cosas, porque ahí en ese salmo, el Salmo 56, fíjense lo que dice. Habla de opresión. Y el miedo, cuando vos le das lugar, el miedo te empieza a oprimir. Opresiones que te están apretando, ¿sí? A nivel de la mente. Llega un momento que no puedes pensar, no puedes descansar, porque tenés miedo. Tenés miedo. El miedo es un enemigo muy real que nosotros enfrentamos y que Jesús enfrentó en esa semana. Ahí en el Salmo, en el profeta, Isaías 54:14 dice así. Isaías 54:14 dice, con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Dice, estarás lejos de opresión, ¿por qué? Porque no temerás. Cuando vos tenés miedo, te llenás de opresión. El miedo te puede llegar a oprimir, te puede llegar a encarcelar. Y sentís que no tenés libertad de movimiento porque tenés miedo. Tenés miedo a enfrentar, tenés miedo a confrontar, tenés miedo a hablar, tenés miedo a preguntar, tenés miedo a averiguar, tenés miedo. Las personas que tienen miedo están paralizadas. Las personas que tienen miedo pierden muchos años de su vida porque tienen miedo. ¿Te gusta una chica? Pero nunca te declarás porque tenés miedo. ¿Te gusta un chico? Y nunca haces nada para que se dé cuenta que te gusta porque tenés miedo. ¿Me está entendiendo? Y te perdés una gran bendición, porque a lo mejor es la persona de tu vida y después, años después, te das cuenta que esa era la persona. Pero vos tuviste tanto miedo que perdiste tiempo por miedo. Por miedo al rechazo, por miedo a que te diga que no, por miedo. Son temores. Entonces, ¿cómo hacerle frente a esto? ¿Cómo hacerle frente? Tenemos que entender que el miedo tiene una raíz espiritual. Y hay cosas prácticas que nosotros podemos hacer para enfrentar el miedo. Hay un miedo que es natural, amado. Hay un miedo que es saludable. Por ejemplo, si vos te vas a una fiesta y están tomando en la fiesta. Si vos tenés que conducir un carro, no puedes tomar. Si no vas a conducir, puedes tomar un poquito. No es el gran problema tomar un poquito. Pero si tenés que conducir, vos sabés que si la policía te para y te hace una prueba, vas a tener un problema. Ahí el miedo está bien, porque es un miedo correcto, es un miedo que te cuida, que te cubre. Andar a exceso de velocidad en la ruta es un problema, porque a veces a cierta velocidad es muy difícil maniobrar. Si algo ocurre, se te cruza un animal,
se te cruza un ciervo, que hay acá tantos animales, se te cruza un animal y a veces la velocidad hace que no tengas posibilidad de maniobra. ¿Sí? Entonces hay una prudencia que es muy inteligente, está bien eso. Dios nos dio eso para que nosotros no hagamos tonterías. ¿Sí? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de ese miedo que es desmedido, que es opresor, que te impide avanzar. Pero el Señor nos dio elementos para que nosotros podamos avanzar. Primero y principal, nosotros tenemos que decidir renunciar al temor del hombre. El temor del hombre es una forma de vida que nosotros aprendemos desde nuestra casa. Porque muchas veces en nuestro hogar no nos dieron la suficiente confianza para enfrentar las situaciones. Y hasta le tenemos miedo a nuestros padres. En lugar de tener respeto y cariño, tenemos miedo. Entonces ese miedo lo vamos a trasladar a muchas relaciones después. Porque nuestra casa fue una casa muy violenta o muy abusiva, una autoridad muy represora. Entonces uno tiene miedo. Y ese temor no es bueno. Ese temor hay que renunciar. ¿Sí? El temor del hombre hay que renunciar. Señor, yo no quiero vivir en el temor del hombre. ¿Cuál es el buen temor? Es el temor de Dios. Ese es un buen temor. Porque Dios, a los que le temen, no te va a estar castigando ni haciendo, al contrario, Dios te va a llenar de bendiciones si sos temeroso de Él. Porque su carácter es un carácter perfecto. Él no tiene necesidad de hacer abuso de su autoridad. Él no tiene necesidad de hacer nada para que vos le tengas miedo. Él no tiene necesidad de eso. Dios es un Padre amoroso, es un Padre bueno. Ahí en Proverbios 1:33 dice así. Está hablando del temor de Dios ese pasaje, y el contexto dice así, 1:33 de Proverbios dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Cuando vos vivís en el temor de Dios, esa es tu forma de vida. Vos querés que Dios te guíe. Vos vas a estar todo el tiempo, Señor, guíame, quiero escucharte. Esto que voy a hacer te agrada, esto que voy a hacer no te agrada. Quiero conocer tu voluntad. Y dice que si vos la escuchás al Señor, dice Él que vas a vivir confiadamente y que vas a vivir tranquilo, sin temor del mal. Imagínate vos lo tremendo que es esto. Imagínate vos en el mundo en que hoy vivimos, poder vivir sin miedo, sin ese temor a siempre el miedo a qué va a ocurrir. Dice que esa tranquilidad viene cuando aprendemos el temor del Señor, cuando aprendemos a escuchar al Señor. Entonces, renunciar primero al temor del hombre y elegir el temor de Dios. Ahora cuando terminemos, en un momento yo quiero que oremos y que vos le puedas decir al Señor lo que yo hice hace unos años, decirle, Señor, yo no quiero vivir en el temor del hombre, yo quiero que tú seas mi único temor. Yo no quiero vivir con miedo a nadie, solamente quiero temerte a ti y caminar en tus caminos. Algo muy importante es meditar la palabra y conocer las promesas de Dios. Porque fue lo que Jesús hizo. Cuando Jesús se enfrentó a Satanás y cuando se enfrentó a todos sus enemigos humanos, lo que Jesús citaba era la palabra. Y con la palabra dejaba mal parados a todos. Porque no es una cuestión de egos, no es una cuestión de mi ego, ganar, tener la razón. No se trata de eso. Se trata simplemente de poder responder basado en las promesas de Dios. Porque la gente va a decir muchas cosas. Aún la gente que te quiere, no estoy hablando de gente solamente tus enemigos, la gente que te quiere va a decir muchas cosas. Sí, porque está todo mal, fíjate que el banco, que quebró el banco, fíjate que la bolsa como está, fíjate que lo otro. Pero si vos tenés claras las promesas de Dios para tu vida, vos sabés que en definitiva, nuestro Dios es el que gobierna todas las cosas. Pero el tema es que vos lo tengas claro en tu mente, porque si no el miedo te va a atrapar. Si vos miras solamente las noticias, que es bueno mirar las noticias para saber lo que está ocurriendo en el planeta que vivimos, para no vivir en la luna, digamos, entonces vos estás al tanto de lo que está ocurriendo, pero también estás muy consciente de lo que Dios dice. Y la Biblia dice que Dios gobierna sobre todo.
Él pone los reyes y quita los reyes. Los reinos pasan, como decíamos hoy, los reinos pasan, las naciones pasan, los imperios pasan, pero el reino de Dios permanece para siempre. Cuando vos tenés claro eso, que nosotros somos ciudadanos del cielo, cuando vos tenés claro quién sos y qué estás haciendo en la tierra, tranquilo. Porque vos tenés una palabra de Dios para tu vida en el momento que estás. Una palabra que te libra del miedo. Como decía el salmista, el Señor está con los que me ayudan. ¿Qué voy a tener miedo de lo que el hombre puede hacer? Ese es el tipo de convicción que tenemos que desarrollar. No vivir como el avestruz con la cabeza en la tierra, como queriendo ignorar. No, los peligros existen, el mal existe, la gente mala existe, sabemos. El tema es, ¿qué va a pesar más en nosotros? Lo que dice el Señor en su palabra, que es eterno, o lo que dice el diario de lunes, que dura unos días, unas horas. Yo prefiero confiar en la eterna palabra de Dios. Es una decisión de uno. Vos podés ver que el mundo se viene a pedazos. Pero la Biblia dice que aunque tiemblen cielo y tierra, aunque todo tiemble, podemos confiar. Podemos confiar. Lo otro es resistir al diablo, porque el diablo también tiene una gran capacidad de ponerte miedo. No, como te voy a decir, no hace falta ni que sea él, manda un bichito, uno de sus empleaditos nomás, pero ya te empieza, a vos te conoce y te empieza a trabajar donde a vos te duele, ¿no? Porque el enemigo nos conoce a nosotros. El enemigo no puede leer tu mente. El diablo no lee la mente de la gente. Quédate tranquilo. Pero sí puede trabajar con vos. Puede trabajar poniéndote pensamientos, puede conocer tus áreas débiles, te conoce las cosas que vos tenés miedo y puede decirte o hacerte soñar cosas, trabaja con los sueños de las personas, puede afectarte. Pero la Biblia dice que tenemos que resistirlo. En la epístola de Santiago dice que en el 4:7 de Santiago dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. O sea, vos estás en una situación que tenés miedo. Entregate al Señor. Entregate al Señor. Señor, me someto a tu voluntad. Como hizo Jesús. Padre, hágase tu voluntad. Tengo miedo de esta decisión que tengo que tomar. Tengo miedo. Tengo miedo de este paso que tengo que dar. Y puede ser desde ir a rendir la licencia de conducir o ir a pedir tu ciudadanía de esta nación, o puede ser cuantas cosas que te pueden dar miedo. Pero qué lindo cuando vos puedes llegar al momento de rendirte ante el Señor y decir, Señor, yo quiero que en definitiva se haga tu voluntad en mi vida. Y si tu voluntad en mi vida es que me quede aquí, que aquí me quede. Yo quiero hacer tu voluntad. Y si me tengo que ir porque es tu voluntad. Pero eso es someterse a la voluntad, y eso es someterse a Dios, es dejar que Dios gobierne nuestra vida. Dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y por último, pero no menos importante, vivir con una conciencia limpia. Vivir con una conciencia limpia. Pablo dice en Hechos 24:16, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Repito, Hechos 24:16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. La conciencia es parte de nuestro ser interior que nos indica cuando estamos haciendo algo que no está bien. La conciencia es algo extraordinario. Es algo extraordinario. Es un regalo extraordinario. Porque la conciencia no hay forma de engañarla. Cuando vos estás por hacer algo que a Dios no le gusta, tu conciencia te lo va a mostrar. Esto es algo que yo lo he vivido muchas veces porque a veces como creyentes somos tentados a hacer las cosas que hacen los otros. Y es muy curioso cuando uno habla con la gente porque la gente te dice, pastor, dice,
todos mis compañeros hacían, dice, y les salía bien, dice, pero cuando yo hice, a mí me salió todo mal, dice. No sé si alguien se siente identificado con esto, pero es increíble a veces cómo nosotros, por ser hijos de Dios, el Señor se maneja de una forma diferente con nosotros. Y vos te ves el del mundo, parece que todo es más fácil, parece que el del mundo a veces todo es fácil, todo lo arregla con mentiras, con cosas falsas, pero vos querés hacer lo mismo, y a vos no te sale. Y vos decís, ¿pero por qué? Pero había siempre una conciencia, algo que te decía, no vayas por ahí, no vayas por ahí. Aunque todos hagan, vos no hagas. Yo tengo otra forma de hacer. Y eso es tremendo porque uno no quiere esperar, uno se impacienta. Uno dice, ¿por qué el otro puede hacer y le sale bien? ¿Por qué yo no? Y bueno, porque nosotros no somos de este mundo. Nosotros estamos en la tierra, pero no somos de acá. Entonces vos puedes ir jugando con esto, pero acordate que lo que pasó con Lot. Lot, mientras estuvo con Abraham, estaba bendecido, pero era con Abraham ahí. Ahora, cuando él se fue alejando de Abraham, porque él no quería, él empezó, dice que terminó en Sodoma. Y cuando terminó en Sodoma, ya su conciencia empezó a... Y la Biblia dice que Lot era un justo. La Biblia no dice que Lot era un perdido, nada, él era un justo. Pero fíjate cómo termina su vida. Porque él termina en una cueva, sus hijas lo emborrachan, tiene relaciones con sus hijas, termina muy mal su vida. Una vida que tenía otro destino en Dios, tenía un destino glorioso, tenía que terminar bien. Estaba con el hombre, el amigo, él era el sobrino del amigo de Dios, imagínate. Él era el sobrino del amigo de Dios y no pudo verlo. No pudo verlo, ¿por qué? Porque le miró el campo, le gustó, miró con ojos humanos, se tentó y terminó mal. Y ese es el gran riesgo que nosotros corremos aquí. Y en esta nación más que nada, porque hay tantas cosas que uno le puede llamar la atención. Tantas cosas que pueden llamar la atención y que uno dice, bueno, si otro lo tiene, yo lo puedo tener, yo lo puedo hacer. Y sí, claro que sí, pero no lo hagas a la forma del otro, hacerlo a la forma de Abraham. ¿Quién dice amén? La conciencia. Si tu conciencia no te da paz en algo, no vayas por ahí. Vas a esperar un poco más, pero te puedo asegurar que después la alegría y la paz es mucho más grande. Cuando vos escuchás al Señor, después lo que viene es paz, viene tranquilidad. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Vos podés obtener cosas a la forma del mundo, pero va a venir dolor sobre tu vida. Así como viene la cosa, va a venir dolor también. Van a venir problemas, van a venir conflictos. Y el Señor no quiere eso para vos, el Señor quiere bendecirte, pero que disfrutes, que tengas paz, que tengas alegría. No es solamente bendecirte para que después tengas solo problemas. Usted me está entendiendo, ¿verdad? Vamos a orar. Ponete en pie un momento, por favor. Yo quiero orar. Tal vez vos, mientras yo estaba compartiendo, yo creo que el Espíritu Santo te habrá mostrado tal vez a vos dónde vos sos más miedoso, tenés miedo. Así como yo te contaba que enfrenté ese miedo a los ladrones o situaciones así, cada uno sabe, ¿sí? Cada uno tiene una historia. A veces tenemos miedo a hablar porque tenemos miedo que se burlen de nosotros. Y yo quiero decirte que el mundo donde Dios nos puso está lleno de oportunidades, pero el miedo es una gran traba. Y me gustaría que en esta noche puedas celebrar esta Pascua siendo libre de este miedo, ¿sí? Que puedas salir de ese sepulcro, de esa tumba donde a lo mejor el enemigo te ha tenido por años, tal vez desde chiquito, atrapado por miedo a lo que viviste, por una experiencia. El Señor quiere liberarte, el Señor quiere sanarte. Tu origen no es tu destino. ¿Ven? Señor, yo quiero darte gracias en esta noche por esta Pascua. Quiero darte gracias, Señor, porque esta Pascua tiene tantas lecturas, tantas posibilidades, tantas caras. Y Señor, yo en esta semana meditaba y
Y pensaba en vos, Señor, cómo enfrentaste a todo ese miedo, Señor, ese miedo tremendo de saber todo lo que los romanos te iban a hacer, de saber cómo te iban a torturar, a atormentar. Pero sin embargo pudiste vencer todo eso, Señor. Vos realmente vos sos nuestro héroe con mayúsculas, Señor. Porque por amor a nosotros enfrentaste todos tus miedos, Señor, y venciste, Señor. Y fuiste a la cruz, Señor, porque miraste más allá, dice tu palabra, que por el gozo que había puesto delante de ti, menospreciaste la cruz, Señor. Menospreciaste el oprobio, Señor. La burla, el desprecio, la vergüenza. Lo venciste todo por amor, Señor. Y Señor, en esta noche yo quiero orar junto a tus hijos, mis hermanos. Somos parte de tu cuerpo, somos carne tuya, somos sangre tuya, Señor. Y somos tan privilegiados de conocerte, somos tan bendecidos por conocerte. Y Señor, realmente gracias por tu palabra. Señor amado, yo en esta noche quiero pedirte que me ayudes a renunciar, Señor, a cualquier miedo, Señor, que esté afectándonos, Señor, miedo al hombre, Padre. Señor, nosotros queremos renunciar al miedo al hombre en esta noche. Renunciamos, Señor, al temor del hombre. Y yo te pido que en esta semana, Señor, tu Espíritu Santo nos hable y que podamos identificar, Señor, de cualquier manera que tú quieras, que podamos identificar ese origen del temor al hombre en nuestras vidas. ¿Dónde empezó el temor al hombre, Señor? Tal vez en nuestro hogar, tal vez por el clima que había en nuestra casa, tal vez porque sufrimos algún tipo de abuso psicológico, emocional, físico. Padre, por cualquiera sea el motivo, Señor, yo quiero pedirte que podamos renunciar en esta noche al temor del hombre, Padre. Que podamos elegir tu temor, Señor. Que podamos elegir en esta noche vivir en tu temor. Señor, yo te pido que nos des más de tu temor, Señor. Que no vivamos con miedo al hombre, Señor. Que nuestro único temor seas tú, Señor. Que nuestro único anhelo sea no hacer algo desagradable ante ti, Señor. Que nuestro único anhelo sea hacerte agradable, Señor. Vivir una vida y unas palabras y pensamientos agradables a ti, Señor. Señor, nosotros creemos que en la cruz tú venciste todo, Señor. Y también venciste al espíritu de temor, Señor. Tú venciste a esos demonios que vienen a atormentarnos con miedo en nuestra mente, con traumas, con fobias. Hoy mucha gente vive fobias, Señor, vive temores, pánicos, Señor. Hay gente que se siente morir, Padre, por el miedo, Padre. Nosotros renunciamos y reprendemos, resistimos todo espíritu de miedo, Señor, que venga sobre nuestra vida, Padre. Todo miedo que venga sobre nosotros para atormentarnos, atribularnos, lo reprendemos en el nombre de Jesús, Padre. Resistimos al diablo, Padre. Señor, queremos vivir en tus promesas. Afirma tus promesas, graba tus promesas, que podamos grabar tus promesas en nuestra vida. Que cuando el miedo venga tengamos una palabra tuya para decirle, Padre. Tu palabra dice, Señor, que a Josué le dijiste, nadie podrá hacerte frente, nadie podrá hacerte frente. Y Josué tuvo que pelear muchos años batallas, Señor, pero tenía la certeza, la seguridad, Padre, que nadie podría resistirlo, Padre, porque tú le dijiste, nadie podrá hacerte frente. Que nosotros, cada uno de nosotros, podamos tener una palabra tuya, Señor, una promesa tuya, que podamos decir, yo sé que venga lo que venga, voy a salir vencedor, porque Dios me lo prometió, Dios habló a mi vida, Dios me dio una palabra hace 1 año, hace 5, hace 10, y esa palabra me anima a enfrentar lo que sea. Porque Dios dijo que estaría conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Señor, enséñanos a vivir con una conciencia limpia delante tuyo. Enséñanos a vivir en tu temor, con una conciencia limpia, en paz. Enséñanos que tus tiempos no son nuestros tiempos. A veces reclamamos, Señor, como que tú no entiendes o como que tú estás atrasado, Señor.
Y muchas veces somos nosotros que estamos subidos a una moto de ansiedad y de ansiedades, Señor, y de ya, Padre, querer todo ya, Señor. Y podemos hacer cosas que después van a traer grandes dolores y que no era tu plan para nosotros. Padre, que podamos tener paz, que podamos entender que todas nuestras necesidades serán suplidas por ti, Señor. Y aún los sueños, los deseos, los anhelos, tu palabra dice que van a ser concedidos, Señor. Tu palabra dice, por lo menos en mi Biblia dice que el justo le será dado lo que desea, Padre. Y yo lo creo, Señor. En mi Biblia dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará, Señor. Y que aunque ande en valle de sombra y de muerte, Señor, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me van a infundir aliento, Padre. Señor, ayúdanos a renunciar al miedo de cualquier forma, Padre. En esta noche, hermano, yo te animo a que sea una Pascua de liberación para vos. Que te pongas el desafío en aquello que te está frenando. ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué es lo que hace tiempo te está moviendo, pero por miedo no haces? Padre, en el nombre de Jesús, te pido sabiduría para nosotros. Te pido sabiduría, Señor, para tomar decisiones sabias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.